Las máquinas de estados son un modelo de comportamiento que sirve de intermediario para realizar relaciones de entradas y salidas, haciendo que el historial de señales de entrada determine para cada instante un estado para la máquina, de forma tal que la salida depende únicamente del estado y las entradas actuales. Siempre que pensemos utilizar una máquina de estados, es muy recomendable dibujar primero un diagrama de estados. Este se compone de dos elementos principales, estados y transiciones. El primero representa el comportamiento de un elemento que hace algo durante cierto tiempo, y el segundo es el paso de un estado de origen a otro de destino. El problema a resolver es el siguiente. Se desea diseñar un sistema de iluminación para un pasillo, de manera que cumpla con las siguientes especificaciones. El pasillo dispone de dos pulsadores, como se muestra en la figura, uno al lado de cada puerta, de manera que se pueda encender y apagar la luz desde cada extremo. Cada pulsador produce un 1 lógico mientras está pulsado y un 0 lógico cuando no lo está. Se desea que cada vez que se pulse cualquier pulsador, la luz cambie de estado, es decir, si está apagada, se debe encender y viceversa. Y además, el diseño estará basado en una máquina de estados síncrona. Por otra parte, se debe tener en cuenta el caso en el que ambos interruptores sean pulsados al mismo tiempo. Por ejemplo, si estando apagada la luz, alguien pulsa P1, se enciende la luz. Pero si mientras está pulsado P1, alguien pulsa P2, entonces se apagará nuevamente la luz. Sin embargo, se puede considerar que la frecuencia del reloj es lo suficientemente alta como para que sea imposible un cambio simultáneo de los dos pulsadores en el mismo ciclo de reloj. Como se observa en la figura, la máquina de estados tendrá solo dos entradas, P1 y P2, y una única salida, que es la luz. A continuación, implementaremos una tabla de transición de estados. Para ello, identificamos 8 estados que enumeraremos del 0 al 7. El primero lo llamaremos off y sucede cuando las luces están apagadas y los pulsadores en reposo. El estado número 1, que llamaremos P2 on, sucede cuando se pulsa el interruptor 2 para encender la luz. De igual forma, el estado 2, P1 on, sucede cuando se pulsa P1 para encender la luz. El estado 3, P1, P2 off, sucede cuando desde el reposo se pulsan P1 y P2 al mismo tiempo, por lo cual la luz debe encender y luego apagarse. El estado 4, on, es el estado estable de luz encendida y los pulsadores en reposo. El estado 5, P2 off, al igual que el estado 6, P1 off, es cuando se pulsan los pulsadores P2 y P1 respectivamente para que la luz que está encendida se apague. Por último, el estado 7, P1, P2 on, sucede cuando la luz está encendida y los interruptores son pulsados al mismo tiempo, por lo que la luz ha debido apagarse y volverse a encender. Para pasar a realizar la tabla de transición de estados, es necesario analizar cada una de las combinaciones entre P1 y P2 que identificaremos como 00, 01, 11 y 10. Como se muestra en la tabla, el estado 0 ocurre cuando los dos interruptores están en 0. Y como los dos no pueden cambiar en el mismo ciclo, la combinación 1-1 es inválida. En la combinación 0-1 y 1-0 se pasan a los estados 1 y 2 respectivamente, de acuerdo a cuál de los interruptores está encendido en el momento. El estado 1 ocurrirá siempre y cuando el interruptor P2 permanezca pulsado y el interruptor P1 permanezca en reposo. Si se suelta P2, se pasa al estado 4 y si se pulsa P1 se pasa al estado 3, ya que ambos estarían pulsados al mismo tiempo y la luz se encendería. Similarmente, el estado 2 solo ocurrirá mientras el pulsador 1 permanezca pulsado y el pulsador 2 esté en reposo. Si se pulsan los dos al mismo tiempo se pasará al estado 3 y si se suelta el pulsador 1 se pasará al estado 4. El estado 3 ocurre cuando ambos pulsadores
se encuentran en 1 y el resultado es que la luz debe apagarse, por lo que si se suelta alguno de los dos pulsadores no se puede regresar al estado 1 ni al estado 2, sino que se debe pasar a los estados 5 o 6 dependiendo de cuál de los dos cambie de estado. El estado 4 es de reposo y la luz está encendida, es decir que solo va a cambiar de estado cuando alguno de los dos interruptores sea pulsado. Pero como ya la luz está encendida, no puede devolverse a los estados 1 y 2, sino que debe pasar a los estados 5 y 6 para que la luz se apague. En los estados 5 y 6, la luz está encendida y debe apagarse. Similarmente a lo que sucede en los estados 1 y 2, si ambos interruptores están pulsados, se pasa al estado 7 y si no, se regresan al estado 0. En el estado 7, al igual que ocurría en el estado 3, si se suelta alguno de los dos interruptores, se regresará al estado 1 o 2 dependiendo de cuál de los dos quede presionado. Para simplificar la tabla de transiciones, basta observar que los estados 1 y 2, al igual que los estados 5 y 6, tienen la misma salida y que sus transiciones son compatibles, resultando en la tabla que se muestra a continuación. Realizando las asignaciones, haciendo corresponder a cada estado su código binario, se puede observar que la salida es igual al bit menos significativo del estado en el que se encuentra. Con ello, podemos escribir la tabla de excitación de la máquina como se muestra a continuación, donde Q2, Q1 y Q0 son la representación binaria del estado actual, P1 y P2 las entradas D2, D1 y D0, la representación binaria de cada excitación. A partir de esa tabla ya es posible realizar las tablas de Carnot para cada uno de los biestables. Dado que tenemos 5 variables, las separaremos en 2 tablas de 4 variables usando Q2 como referencia. Enfocándonos en el bit más significativo de cada excitación, D2, es decir, las primeras 2 tablas, podemos obtener la expresión lógica de la siguiente forma. Ya que vamos a usar la técnica de suma de productos, agrupamos los unos en grupos de potencias de 2. Según esta técnica se debe ver cuál de las variables tiene el mismo valor en las parejas seleccionadas. Para la pareja del lado izquierdo de la primera tabla, Q1 vale 1 en ambos casos, P1 vale 0 y P2 vale 1, por lo que la expresión queda Q1, P1 negado, P2. Del mismo modo, la pareja del lado derecho de esa misma tabla quedaría Q1, P1, P2 negado. Al sumarlas, se puede ver que ambos términos tienen la variable Q1, por lo que la expresión se puede reducir a Q1 por P1 negado P2 más P1 por P2 negado, que a su vez es la distribución exclusiva de P1 y P2. Para la tabla del lado derecho, comenzaremos con el rectángulo rojo, cuya expresión sería Q1 negado, Q0 negado, P2. Para el rectángulo rosado, la expresión quedaría Q1 negado, P1, P2. Y para el rectángulo amarillo sería Q1 negado, Q0 negado, P1. Para simplificar esta expresión, se reemplaza Q1 negado por Q2 y se agrupan las expresiones que tienen en común Q2 por Q0 negado, resultando en Q2 por P1 por P2 más Q2 por Q0 negado por P1 más P2. Finalmente, se suman ambas expresiones y resulta en la expresión que se muestra en pantalla. Realizando estas mismas operaciones, obtenemos las expresiones para D1 y D0, respectivamente, mostradas en pantalla. Después de encontrar las expresiones lógicas para cada una de las excitaciones, procedemos a elaborar el circuito lógico. Según la teoría, el número de estados de cada máquina es 2 a la n, donde n es el número máximo de flip-flops que se necesita en dicho circuito. Como en este problema se identificaron 8 estados, serán necesarios 3 flip-flops, en este caso tipo D. Por último, se concluye el diseño de la máquina de estados implementando las compuertas lógicas que resultaron de las expresiones halladas anteriormente, de tal forma que el circuito resultante es el que se muestra en pantalla.